a todos, qué gusto saludarlos por acá. En nuestro primer episodio o capítulo de este nuevo podcast que se llama Hablemos Seguros by Nomad 23. Les quiero platicar súper rápido cuál es el objetivo, la idea de esta comunidad digital que vamos a arrancar hoy es poder crear y seguir generando una mayor cultura de prevención en nuestro país. La realidad es que hoy ya platicaremos un poco de los porcentajes, pero la penetración que tenemos de prevención y de seguros y demás en México pues está muy por debajo de lo que quisiéramos y creo que tiene mucho que ver con la falta de cultura de prevención, sobre todo que tienen los mexicanos, y queremos traerles o acercarles mucha información de una manera súper práctica y súper sencilla de digerir para que pues cada vez tengamos un poco más de conciencia o podamos sacar todas las dudas que se nos han presentado y que seguramente muchos de ustedes han tenido a lo largo del tiempo. También, como algunos ya saben y nuestros radioescuchas, o no sé cómo se digan todavía Nomad 23 es una comunidad conformada por diferentes figuras de seguros del sector asegurador, desde aseguradoras, agentes, brokers, todas las diferentes figuras de intermediación que son parte de Nomad, como incluso los asegurados finales. Y lo que queremos hacer, lo que vamos a estar haciendo acá es tener estas pláticas muy abiertas y muy casuales con las diferentes figuras que acabamos de platicar o con los diferentes protagonistas y actores precisamente del sector asegurador y que conformamos hoy en día Nomad 23. Para arrancar y para este primer episodio quise invitar a dos de nuestros principales agentes y muy queridos agentes. Voy a dejar que ellos se presenten solitos, entonces empezamos, Héctor. Hola, ¿cómo están? Buen día, buena tarde, casi. Mi nombre es Héctor González, yo soy el director general de Maca Asesores. Nosotros nos dedicamos a intermediar y comercializar seguros principalmente de líneas individuales, personales, ¿no? Para las personas. Entonces, principalmente vida y gastos médicos mayores. Y bueno, también agradecer por la invitación. Muy emocionados de estar en este primer capítulo, ¿no? Aprendiendo y un poquito viendo, ¿no? La forma en la que se hacen esta manera de conectar con nuestros radioescuchas. No sé cómo se diga, pero tampoco. Ya nos dirán. Sí, gracias. Mau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Bienvenidos a esta tribu. Ya les explicará Rebe qué significa ser parte de esta tribu más adelante. Muchas gracias. Yo vengo representando a Vargo. Somos un corredor, principalmente de grandes negocios empresariales, pero también individuales. Lo que nos pidan hacemos. Muy interesante, muy agradecido por la oportunidad y comencemos, platiquemos de seguros. Perfecto, sí, justo la idea es que estemos como platicando entre nosotros. La verdad es que estamos muy acostumbrados, sobre todo los tres que estamos aquí, a dialogar y a debatir con respecto a lo que hacemos. Y bueno, quiero empezar dándoles como un panorama muy general de los porcentajes de aseguramiento que tenemos hoy en día en el país. Hay una característica o hay un dato muy específico que mide la OCDE a nivel internacional y habla del porcentaje del Producto Interno Bruto que representan pues los seguros en general en los diferentes países. México tradicionalmente ha estado en un porcentaje muy por debajo del promedio, que hoy es del 9.3%. A nivel internacional, obviamente países mucho más avanzados y más asegurados. En México estamos en un 3.2%, que si bien sigue siendo bastante bajo a comparación de hace 15 años a lo mejor, ¿no? Que yo ya estaba por acá, pues ha tenido un crecimiento bastante importante, de creo que 1 punto y algo, casi 2 puntos de penetración. Y eso habla muchísimo, pues, de cómo, y también lo tocaremos acá, de cómo es que ha ido creciendo
pues de alguna manera muy lenta, diría yo, toda la parte de penetración en seguros en nuestro país, ¿no? Hablando más a manera particular de los porcentajes de aseguramiento con los que cuenta la población de México, que es un dato que siempre platicamos en general con todos los agentes, ¿cuál creerías tú que es el seguro que más contratamos en México? Yo creo que definitivamente el seguro de auto. Para mí creo que es el seguro más... ¿Qué porcentaje crees de autos que estén asegurados en nuestro país? Hasta donde me quedé, creo que era por ahí un 20%, no, algo así. No recuerdo. En efecto, hoy es el bien que más tenemos asegurados en el país y andamos en un 32% de vehículos que actualmente circulan asegurados en nuestro país. Es el porcentaje más alto de aseguramiento que tenemos y aún así sigue siendo súper bajito, considerando que pues el auto es algo que sí o sí no deberíamos ni siquiera de salir a la calle sin tener nuestro auto asegurado, ¿no? Por lo menos las personas que estamos aquí, y muchos lo saben, sin embargo no es el deber ser y la gran mayoría de los autos no cuentan todavía con seguros. ¿Tú cuál crees que es el porcentaje más pequeño de aseguramiento? Sin trampa. Yo tengo aquí mis otros datos. Mis otros datos. Yo creo que el de casa-habitación. Correcto. Casa-habitación andamos aproximadamente en un 4% de aseguramiento de todas las casas que actualmente existen en México. Ese dato es durísimo porque vivimos en uno de los países más expuestos a cantidad de desastres y catástrofes naturales. Podríamos decir que México, de hecho, es de los países que más expuesto se encuentra y, sin embargo, es el que más bajo porcentaje de aseguramiento tenemos. Cosa que tampoco hace mucho sentido cuando entendemos un poco el costo que tiene, ¿no? Ya regresaremos. Pero en el Inter, para estar completos, en el Inter está el seguro de vida. El seguro de vida es el segundo porcentaje más alto. Hablamos de un 17% de las personas o de los mexicanos cuentan con algún seguro de vida, y gastos médicos mayores, que estamos hablando aproximadamente de un 10% de la población. Uh-huh. ¿Qué dato es súper relevante acá? El 80%, súper relevante para nosotros, pero también una gran oportunidad en general para toda la comunidad y para los agentes, como siempre la platicamos. El 80% de esos porcentajes de la gente que tiene un seguro de gastos médicos o de vida están asegurados a través de su empresa, que no necesariamente, como sabemos, es la mejor alternativa para tener un seguro. No, y quiere decir que ni siquiera saben que tienen seguro muchos de ese 80%. No saben o no saben cómo se utiliza porque ellos no hicieron realmente el levantamiento, pero tú, ¿por qué crees que no es la mejor solución para asegurarte? ¿Cuál? Tener un seguro a través de tu trabajo. Bueno, pues en mi experiencia y yo yo viniendo del sector Godín, pues te das cuenta de muchas cosas, ¿no? En primera, las pocas personas que utilizan el seguro colectivo son los que entienden que tienen contratado. O sea, mientras no lo usen, ni cuenta se dan que existe, ¿no? Va a depender mucho también de la compañía, porque a veces lo que hacen son como programas de capacitación para que sepas que tienen, ¿no? Pero hay algo que a mí me parecía muy preocupante, ¿no? Que la gente no entiende esta parte de las preexistencias. Para mí yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Que si pudiéramos platicar o le pudiéramos decir a la gente de ¿Qué manera... ¿Qué es una preexistencia? Sí, es una enfermedad que tienes antes de tener un seguro, ¿Qué? ¿no? O sea, si por ejemplo tenía en este sector Godín tuve la oportunidad de intentar asegurar a una pareja, ¿no? Una compañera tenía a su pareja, pero su pareja ya venía creo que con prediabetes o diabetes ya diagnosticada. Eso sería una preexistencia, ¿no? O sea, es una enfermedad que tenían antes de contratar el seguro. Entonces, pues regresando un poco a la pregunta, lo que muchos de los mexicanos que están en el sector Godín no entienden es que es solamente una prestación
y que al final de cuentas el patrón se las puede quitar en cualquier momento. Y o se pueden mover de trabajo, o sea, a ver, hablemos un poquito de las prestaciones que tenemos hoy en día los mexicanos. En primera, sin entrar al tema de seguros privados, porque aquí estamos hablando de seguros privados y voluntarios, es decir, los que contratamos. Hay un dato súper importante que habla de que solamente el 72% de la población mexicana tiene algún esquema de prevención social. Ni siquiera hablemos de seguros que ellos han contratado, ¿no? Y si nos vamos un poco a evaluar los diferentes sectores de la población, porque al ratito vamos a hablar de por qué los mexicanos no están asegurados, pues te das cuenta que casi hasta el 65% de la población mexicana está en posibilidades económicas de adquirir algún tipo de protección. Esto es importante porque no estamos hablando de un típico seguro de gastos médicos mayores, también lo vamos a ir desglosando, pero hoy existe un sinfín de oportunidades y de oferta mucho más económica y al alcance de las personas. Hablábamos de los porcentajes y Mau, yo te preguntaría, ¿tú cuál crees? Ahorita regresamos a hablar un poco de toda la parte socioeconómica. ¿Tú cuál dirías en tu experiencia como asesor que es el seguro más importante que la gente, o en orden de importancia, que la gente debería de comprar? Mira, como número 1, vida. Me parece que ya lo hemos comentado en algunas otras pláticas. Vida, pues es el proteger, son dos cosas: proteger el patrimonio de tu familia si tú faltas, si eres proveedor o no, pero siempre hay una, digamos, si eres proveedor aún más, pues para proteger a tu familia. El tema de la invalidez, que ya lo tocaremos más adelante, ¿no? Y en mi opinión creo que ahorita lo comentamos, esta pirámide de importancia va cambiando con respecto a las generaciones, creo yo, ¿no? Ya lo platicaremos porque en un primer punto o en otra época, lo que se buscaba era proteger a tu familia. Hoy en día los jóvenes pues ya no quieren tener una familia como se conocía anteriormente, ¿no? Con los hijos, con una colegiatura, buscan más a lo mejor un perrito, no tienen tanta necesidad económica. Si ellos faltan, no hay a quien dejen desprotegido, ¿no? Entonces creo que ahí podría cambiar un poquito a gastos médicos, pero bueno, es una plática que quiero abrir aquí para ver pues justamente cómo vamos acomodando la importancia de cada seguro, ¿no? Sí, correcto. Ese es un debate súper interesante que ya lo tendremos porque uno de los capítulos que haremos más adelante hablará de las distintas generaciones. Hoy tenemos un reto y precisamente por eso estamos aquí, volviendo o haciendo más pública esta comunidad, porque hoy tenemos un reto súper importante. Si hablamos de que más del 30% de la población se encuentra, de la población, pero por supuesto de la población económica activa en México, nos encontramos en la generación millennial y que los porcentajes de gente que está falleciendo versus gente que está naciendo, pues obviamente la tendencia nos demuestra que va a ir cambiando bastante la población y hoy también está entrando, o como muchos dicen, estamos conviviendo en el ámbito laboral, incluyendo la generación Z, que yo creo que es uno de los retos más importantes y que un poco de estas dos generaciones hablaste tú. Pero de manera tradicional, el seguro de vida siempre ha sido la necesidad más grande que deberíamos de tener de protección como personas. Uno de los argumentos que hablamos, ya pasaremos al tema patrimonial, es el tema de la invalidez, ¿no? Cuando tú te sientas con alguien o con una pareja o con una persona que vive solo, que trabaja, que es totalmente independiente, y que a lo mejor solamente tiene un perrijo, por decirlo de alguna manera, y tú lo tratas de sensibilizar hablándole de un seguro de vida, pues te van a decir, oye, no me interesa porque pues, si yo me muero, ¿no? Es uno de los argumentos más comunes. Sin embargo, ahí hay un tema súper importante que es la invalidez. Si esa misma persona, en esa misma situación que acabamos de platicar, se invalida mañana, deja de ser por completo independiente, se vuelve 100% dependiente y se vuelve cero productivo, ¿no? Entonces los seguros de vida al final también cubren eso, pero bueno, ya entraremos en algún momento más a detalle. Vida, podríamos decir que en porcentaje hablando 100% de protección, y aquí quiero hacer una pausa para platicarles, o para que hablemos un poco de las pirámides. ¿Se acuerdan la famosa pirámide de Maslow? Por ahí existe otra pirámide muy similar que habla de las necesidades financieras, ¿no? Y cuando vemos el primer renglón,
literalmente la base poblacional, menciona 2 cosas. Uno, obviamente no tener ninguna deuda, que quiere decir que tus ingresos te alcancen para cubrir todos tus gastos o tus necesidades básicas. Y 2, en la misma primera siempre aparece o un fondo de emergencia y o seguros. Porque ¿qué pasaría? ¿Tú qué porcentaje crees hoy de personas, ese dato sí no lo tenemos, pero que aviéntalo, de familias viven de un solo sueldo? Uy, pues no, yo diría, bueno, ha venido cambiando, estaremos en un 60, 70, no lo sé, ha venido cambiando. Más o menos. ¿Y cuántas de esas familias o de esos hogares mexicanos crees que se compren una coca? ¿Cuántas cocas de 3 litros crees que consuman a la semana? Diario. Diario se compran una. Hablamos que hoy en día una coca de 3 litros te cuesta 80 pesos, creo más o menos. Estás hablando de 2,400 pesos. Con eso ya te alcanzó. Con eso ya proteges a tu familia para que el día que tú faltes, ellos puedan continuar o por lo menos tengan una oportunidad. Entonces, otra vez hablamos de un tema de cultura de prevención y ahí matas 2 pájaros. Uno, las principales causas de muerte hoy en nuestro país o de enfermedades son diabetes e hipertensión. La coca definitivamente es una de las que principalmente las causa. Entonces, ¿cómo puedo invertir en algo así y no puedo invertir 800 pesos, 1,000 pesos al mes como familia, hacer un ahorro y hacer un fondo de emergencia para tener la seguridad de que el día que esa persona falte van a poder continuar, ¿no? O sea, lo platicamos aquí, parecía tan básico, pero ¿por qué no se da? Yo creo que son varias cosas, pero una es la gente en general, o el mexicano, y me incluyo, ¿no? Siempre pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Eso es algo, yo creo que lo tenemos muy arraigado como idea, ¿no? Como idea y como miedo. Como miedo, exacto. Entonces nunca me va a pasar nada y entonces no necesito hacerlo, ¿no? Lo segundo es, estaba leyendo hace ratito y como que no les interesa, ¿no? O sea, el que podamos nosotros como agentes llegar a un mercado y hacer que les interese. Ahorita hablabas de la invalidez, ¿no? Pero está el retiro, está la educación de los hijos, está, en fin, el poder hacer que ellos entiendan o que la gente entienda que lo que están haciendo es un proyecto a largo plazo, eso también es complejo. O sea, es educación financiera. Educación financiera, y ellos prefieren de verdad irse a un concierto o irse al Starbucks diario. Ahora, ojo, estamos hablando... Dale. Estamos hablando de 2 poblaciones totalmente distintas y por eso quise empezar de una manera muy general y creo que vamos a ir desglosando cada una, porque hoy desafortunadamente, o acá estamos hablando más de gente que tiene, del 20% de la población, que a lo mejor tiene una capacidad económica mucho más solvente y puede escoger ese tipo de cosas. Yo quise empezar a hablar de un porcentaje mucho más alto, hablando del 65%, que a lo mejor muchas de esas familias ni siquiera cuentan con una seguridad social, ¿no? Y que eso es una dolencia tremenda en nuestro país. Algunas de esas familias cuentan con seguridad social, con algún tipo de cobertura de gastos médicos, por ejemplo, o de salud, con las carencias que hoy lo conocemos. Pero lo que yo creo es que es una cuestión que correlaciona muchísimas figuras, ¿no? No podemos esperar que el gobierno haga el 100%. Yo creo que, y a mí casi siempre me gusta empezar por la responsabilidad de nosotros, porque yo diría que en muchos casos esas familias tienen desconocimiento y nadie se ha acercado a explicarles la importancia de tener este seguro, y ahí sí puedo culpar un poquito a los agentes de seguros, ¿no? Porque a lo mejor no estamos volteando a ver esos mercados que necesitan la protección, que por supuesto que hasta cierto, con esfuerzo y lo que tú quieras, lo pueden hacer, y porque hoy existe cada vez una oferta más amplia de seguros más accesibles que no se están comercializando como debieran de ser, ¿no? Porque, a ver, falta de prevención, todos. De cualquier nivel socioeconómico. Sí, por eso yo iría a un punto antes de la economía, y que estoy de acuerdo, es culpa de los agentes, de las compañías. Hay más mala información que buena información.
Entonces se está creando una cultura del seguro, pero una cultura negativa con respecto a que las aseguradoras no pagan, el agente no sabe, ¿no? Son vendedores, ya me viene a vender seguros. Sí. Entonces, antes del tema económico, yo pondría ese tema de desprestigio y mala información que existe en el sector, que otra vez es culpa de nosotros y por eso estamos aquí, ¿no? Tratando de darle la vuelta a digamos, esta bola de nieve que se está haciendo de mala información, de desprestigio, que creo que va un poquito antes del tema económico, porque la gente, el tema económico lo resuelve de alguna manera. Si se quiere comprar un coche, se lo compra. Y hace el esfuerzo y deja de comprar cocas y se compra un coche. Sí. ¿No? ¿Pero por qué? Porque es tangible, porque sabe que lo va a tener, no hay desprestigio, no. Acá lo que queremos es darle la vuelta para que antes del tema económico hay un tema de confianza, de querer tener un seguro. Qué bueno, ¿no?, que mencionas eso, porque en el comentario pasado yo decía, oigan, a ver, si los clientes no tienen, o sea, y vamos a tener un episodio específico que va a hablar de las diferentes figuras de intermediación que componen el sector y por qué son tan relevantes y qué tú como cliente final tienes que buscar en cuál sea estas figuras de intermediación con las que quieras trabajar, idealmente tener una, y ya lo platicaremos. Sin embargo, en este punto que tocas, qué bueno, o sea, a mí me gusta hablar mucho del tema de la profesionalización del sector, en el sentido de que sí, claro, hace falta, creo definitivamente que sigue haciendo falta mucha profesionalización, insisto, entraremos más a detalle en el otro, pero parte de lo que queremos hacer acá, porque no solamente le estamos hablando a los clientes, no solamente le estamos hablando al usuario final y a las aseguradoras, sino también a todos los agentes que están allá afuera. Pero ahí sí quisiera decir que es corresponsabilidad también con los clientes. ¿Por qué? Porque en nuestro país específicamente, y yo siempre les digo, a ver, existen países, no vamos a decir, ¿no? Pero existen países en donde el 98% de la población está asegurada y no existen agentes de seguros, no existen figuras de intermediación, ni siquiera existen ajustadores, salvo para seguros de vida, ¿no? Ya mis escuelas son para no irme a vivir allá. Es correcto, exacto. O sea, para nosotros, en nuestro sector y en nuestro negocio es una gran oportunidad. ¿Cuál es nuestra labor? Sensibilizar a los clientes. Aprovecho, yo soy mercadóloga. Las necesidades no se crean, definitivamente. Las necesidades existen y a nosotros nos toca sensibilizarlos solamente y platicar con ellos e insistirles que sepan la importancia de, porque nosotros ya hemos visto el otro lado. Sin embargo, creo que también tiene muchísimo que ver el cliente final, porque al final lo que ellos contratan es un contrato, lo que compran es un contrato, con lo que te cubre, con lo que no te cubre, y yo te puedo asegurar que en la gran mayoría de las ocasiones ni tienes oportunidad de explicárselos al 100%, tampoco nosotros como usuarios, me voy a poner del otro lado, leemos nuestros contratos, o sea, no es como que nos detengamos a ver qué estoy comprando y voy a leer el manual de usuario, ni siquiera, ¿no? Entonces, imagínate lo lejos que estamos de entrar a conocer el detalle de nuestros seguros. Entonces, eso sí es, creo que es 100% corresponsabilidad de los dos lados, que también lo vamos a ir desglosando muchísimo acá, porque claro, hemos llegado a ese punto en donde un cliente, del lado del cliente dice, yo compré un seguro y me va a pagar absolutamente todo, pero en el ínter y en el proceso voy a mentir, no voy a decir el 100% de verdad, lo voy a contratar, por supuesto, pero también está del otro lado que así como hay muy buenos asesores, también existen pues algunos agentes a lo mejor no tan éticos que pueden hacer o pueden no dar una asesoría tan correcta. Creo que en la gran mayoría de los casos definitivamente las que menos responsabilidad tienen son las aseguradoras, porque al final están regulados y existen contratos. Tú puedes pelear ante muchísimas instancias que te paguen o que no te paguen, ¿no? Pero les estamos hablando a todos los usuarios y a todos los agentes y vamos a ir desglosando la importancia de lo que tiene que hacer cada una de las figuras para poder retroceder o para poder mejorar este tipo de percepción con la que nos enfrentamos. Eso es lo más importante, creo yo. Yo creo que yo quería dar un comentario con respecto al tema de la corresponsabilidad. Ahorita estaba escribiendo justo de cómo abordar el tema de la responsabilidad, sobre todo del lado del usuario, ¿no? Del consumidor, de nuestros clientes, del usuario final. Tuve un caso donde un señor, un lead, ¿no? un referido llegó
y empezamos a trabajar su seguro de gastos médicos mayores, y había un padecimiento que tenía su esposa, algo de la cabeza, que le dolía mucho la cabeza. Como que al inicio empezó a tratar de mentir y todo esto, y yo le dije, la realidad es que lo que tenemos que hacer es declararlo, ¿no? Con todo y que teníamos el riesgo, ¿no?, de perder el negocio. Lo declararon y por supuesto que nos rechazaron a la señora. Se enojó y me dijo que ya no quería el seguro. Entonces, hasta en eso, ¿no?, la gente o el usuario final trata de mentir para poder tener una póliza que eventualmente, o sea, aunque mientas y pase, te la van a cancelar, ¿no? Sí, es una cuestión 100% educacional, y por eso a lo largo de este podcast vamos a platicar de la importancia de cada uno de los pasos del contrato de seguro, de las diferentes figuras que intervienen en la contratación, y por supuesto decirles tanto a los agentes pero también a todos los usuarios, a los que compran directamente, porque ojo, hoy también nos estamos enfrentando con de hecho uno de los riesgos más importantes, ya platicaremos a nivel mundial, esto del tema de la desinformación, ¿no? Inteligencia artificial, etcétera. Entonces también vamos encaminados a una comercialización distinta del seguro. Ya platicaremos qué tanto cambia cuando tú contratas un seguro directamente en línea, cuando tienes a una asesoría, llamémosle un call center, un ejecutivo de banco, versus tener un agente profesional certificado, que también ya les vamos a platicar cómo es que se certifica un agente, un broker, lo que tú quieras y mandes, y cómo estamos regulados, para que tengamos mucho cuidado y como usuarios también demandemos ese tipo de conocimiento. Pero también como usuarios, y qué bueno que tocaste ese tema, tenemos un montón de responsabilidades. O sea, si estuvieran aquí el universo de todos los nómadas y de toda la tribu, y les preguntáramos a los agentes, oigan, ¿qué porcentaje de las personas que te piden un seguro es porque ya tienen alguna enfermedad, accidente? ¿Qué porcentaje dirías? 70. ¿Que te piden tú? No, 50, 40, no. ¿Por qué hago énfasis en el que te piden? Sí, claro. Porque, ojo, la labor de un agente, otra vez, es sensibilizar a la gente, porque nadie se despierta, así como yo no me desperté de chiquita y dije quiero ser agente de seguros, nadie se despierta un día en la mañana y dice me voy a comprar un seguro, nadie. Entonces los que deciden ya adquirirlo o te buscan eso porque ya es una empresa o porque ya vivieron tuvieron algo, algún momento. Sí. Realmente no es porque seamos conscientes de la importancia que tiene en el impacto en nuestro patrimonio. Sí. Cuando alguien muy desesperadamente levanta la mano para contratar un seguro es porque o ya tuvimos un accidente, y desde ahorita lo decimos. En Nomad nunca vamos a asegurar a una persona que haya tenido ya algo. Eso se llama fraude. Y que también es falta de conocimiento, ¿no? No siempre es con la conocimiento. Con la intención de hacer un fraude, sino decir, oye, no sé cómo funciona el seguro, estoy enfermo, quiero un seguro. La enfermedad probablemente, pero por eso iba a desglosar. Sí. Porque en un auto, cuando te hablan y dicen ya choqué, asegúrame, por supuesto que sabían que tenían que tener un seguro de auto y no lo quisieron contratar en su momento. Esa es una realidad y pasa muchísimo. En gastos médicos probablemente es distinto y ahí existen soluciones, pero ese es uno de los primeros aprendizajes que yo dejaría en este episodio. Gente, el seguro lo tienes que contratar cuando no tienes ningún padecimiento, precisamente cuando estoy bien, cuando estoy sano, cuando estoy joven, cuando no estoy enfermo, cuando todavía no me voy a morir. ¿Cuál es el problema? Y a todos aquellos clientes que dicen, híjole, es que la gente me está dando mucha lata. ¡Qué bueno! O sea, yo a veces digo, los agentes son ángeles. Si después de que te buscaron 25,000 veces, cuando tú estabas sano, cuando estabas en tu prime, cuando te iba súper bien, decidiste no contratarlo, es tu decisión 100%, pero ellos hicieron un verdadero esfuerzo para sensibilizarte. Sí. Eventualmente, lo único que tenemos seguro en esta vida es la edad, es la vida, es la muerte, perdóname, etcétera. Entonces, eventualmente vas a decir, chin, le hubiera hecho caso a ese agente de seguros. Y vamos a ir platicando de muchos casos en cuando sucede, oye, si ya me enfermé, a lo mejor de esto primero, bueno, no pasa nada. Pero luego vemos cómo el ser humano no aprende, Mau. Por ejemplo, terremotos, 2017.
creció el porcentaje de aseguramiento tremendo de casa habitación. Al año siguiente cancelaron todo mundo sus pólizas de casa habitación. Sí. Somos de memoria corta. ¿Cuántos te buscaron en COVID? Pandemia. Sí, lo mismo. Ahora gastos médicos. No, muy poquitos. Pandemia. Aún así, la gente se moría, no podía, aún con seguros de gastos médicos así. Eran cuentas impagables, ya hablaremos en el capítulo de gastos médicos. Aunque hayan vivido la muerte de un familiar. Y ya se nos olvidó por completo. Y entonces ya no estamos renovando nuestros seguros de gastos médicos, ¿no? Sí. Las inundaciones, o sea, el riesgo, pues no catastrófico, el riesgo más grande en los últimos 3 años y que seguirá siendo el número 1 los siguientes 10 años es el calentamiento global. Y lo vemos todos los días. Y aún así, la gente no tiene ni sus autos, ni sus negocios, ni sus restaurantes, ni sus changarros, ni su casa habitación asegurada. Y pierden en un abrir y cerrar de ojos todo su patrimonio. Y nada más para concluir, y regresando al tema de la relación del porcentaje de gente asegurada. Vean la ironía que vivimos en nuestro país. El 32% de los autos que circulan están asegurados. Y si nosotros viéramos en relación beneficio, protección de tu patrimonio versus el costo, el seguro de autos es uno de los seguros más caros, ¿no? O sea, probablemente por una suma asegurada de una chica, sí. 600,000 pesos, ¿cuánto pagas hoy? Un seguro de casa de autos. 20. Como 20. Casa habitación, yo creo, por lo menos en mi caso, construir es una de las partes más importantes de tu patrimonio, ¿estás de acuerdo? Y a lo mejor te puedes echar 20 años comprando tu casa habitación. ¿Cuánto creen que cuesta en proporción, pongamos un ejemplo, un departamento de 5 millones, 4 millones de pesos? ¿Cuesta en tu póliza? Tu 20, póliza. ¿no? Los mismos 20 11, o 15, menos. Sí. Y estás hablando de un valor muchísimo mayor, de una suma asegurada muchísimo mayor, que puede tener más impacto en tu patrimonio, claro. Perder tu casa o perder tu auto. No entremos a tema de responsabilidad civil, que eso también es súper importante en el caso de, ¿no? Ahora, gastos médicos y vida. Vida ya lo platicamos, ya lo desglosaremos. O sea, simplemente si mañana el proveedor de este 70% de hogares mexicanos falta, bueno, todo lo que se detona de ahí no queremos ni imaginárnoslo. Desafortunadamente pasa muchísimo y por eso todavía hay pues mucha más carencia en ese sector, por decirlo de alguna manera. Ahora, gastos médicos. Gastos médicos probablemente es el más complejo y seguirá siendo uno de los más complejos y lo vamos a desglosar porque desafortunadamente nuestro país está muy bajamente regulado en cuanto a todo el sector salud público y privado. Lo único que yo quiero dejar aquí es, hoy existen no muchísimas, pero ya algunas soluciones muy económicas, ¿no? Y apenas preguntaba, oye, si te dijeran que tu seguro de gastos médicos privado te cuesta 1,000 pesos al mes, con acceso a algunos de los mejores hospitales a nivel, yo no diría solamente nacional, sino de América en general, ¿lo contratarías? Pues es que yo ni siquiera lo pensaría, ¿no? Desafortunadamente mucha gente no lo hace. Aún teniendo acceso, otra vez, ¿cuánto se gastaban en la coca? 85. ¿Al mes? 2,300 pesos, ¿no? Pon tú la mitad. Que se compre 1,000 pesos. O sea, por supuesto que es una cantidad de dinero que puedes invertir. Y eso estamos hablando de un 40% de población que casi nadie voltea a ver. Ya entraremos a hablar del 20-25% de la población que tiene perfectamente la capacidad económica y que aún así decide no contratar un seguro, ¿no? Oye, y aunado a esto un mensaje, algo que estoy leyendo entre todo esto, que es, acá estamos para hacer conciencia, generar cultura, pero todos estos datos también me dan un tip un poco más financiero para todos mis colegas. ¿Cuánto negocio hay en el país? Sí. ¿Cuántas oportunidades tenemos? O sea, es un mundo de negocio el que hay para nosotros, los agentes de seguro, que no quiero decir que estamos desaprovechando, pero que deberíamos empezar a explotar un poco más. Para el bienestar, obviamente, de los mexicanos y también para el negocio de nuestras empresas, ¿no? Entonces, sí, siempre sin perder esa parte, ¿no? Que hablábamos de ética, ¿no? O sea, no dejar a un lado el
el siempre ser claro con nuestros asegurados sobre lo que les cubre, ¿no? Porque a mí me molesta muchísimo, o sea, no que me moleste muchísimo, pero sí, o sea, se me hace grave, ¿no? Cuando un asegurado llega y te dice, o estás tratando de competir, de venderle alguna póliza, ¿no? De cubrirlo de alguna forma y te dicen, es que este otro seguro me cubre todo. Eso no es cierto, ¿no? Y te toca, o sea, me ha tocado decirle, no es cierto, se me van. O sea, pierdo los negocios, ¿no? Y yo realmente prefiero perderlo. O sea, yo siempre lo hablo, ¿no? Con mis colegas y con quien me apoya en Maca. Yo prefiero perder un negocio por haber sido claro que comprarme un problema, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante para el tema de la cultura, porque me tocó recién una renovación de gastos médicos mayores. Esto quiero platicarlo porque estuvo muy chistoso. Me pusieron a competir sin que yo supiera. Me enteré ya después, ¿no? Por el mismo asegurado. Pero hagan de cuenta que le mandamos la renovación, él la revisa y nos empieza a pedir muchos cambios. Ahí se me hizo un poco raro. Es un cliente, es mi primer cliente, fue el cliente que tuve cuando recién empecé como agente. Y en eso me dice, oye, es que fíjate que tengo esta otra cotización. Y yo dije, ¿qué onda, no? O sea, ya, en fin, me la manda, la empiezo a revisar y muchísimas cosas que el otro agente no le decía. Pero lo único que había hecho era cambiar algunas coberturas para bajar el precio. Mi asegurado me dio a entender que yo le estaba cobrando cosas de más que no necesitaba, ¿no? Y entonces entras en esta encrucijada de hablar con ellos, pues hasta cierto punto fuerte, ¿no? O sea, yo sí le dije, oye, fíjate todo lo que no te están dando, fíjate todo lo que te están quitando, fíjate esto, fíjate, Si gustas, o sea, te puedes ir con él, no tengo ningún problema, pero lo que yo te estoy vendiendo y que es a lo largo de estos años es la asesoría que te hemos venido dando. Además de que su hijo empezó a tener ya trae un siniestro y lo estuvimos acompañando a lo largo de todo ese proceso, ¿no? Porque para nosotros es muy importante esa parte del servicio. Y es interesante ver cómo, a pesar de que ya lo han vivido, ¿no? O sea, él ya vivió que su hijo está o que ya usó la póliza. Lo único que buscaba era un mejor precio y no fue para decirme, oye, ¿sabes qué? Ayúdame a mejorar el precio, ¿no? Entonces, yo creo que son experiencias, ¿no? Que te dejan como un poquito un mal sabor de boca, porque a pesar de que los acompañas a tus asegurados, a pesar de que les das toda esa atención y tratas de que tengan esa cultura del seguro distinta, ¿no? Es complejo y es un reto. 100%, ¿no? pero yo creo que ahí, o sea, rescataría dos cosas. Primero, hay que ser súper objetivos y la gente nunca está peleada con su dinero. Entonces, el tema aquí es que, como cualquier cosa, todas las personas siempre van, o sea, vivimos en un mundo de oferta, de meses sin intereses, ¿no? Sí. Y hace rato decíamos algo importante, Mau. La gran mayoría de los hogares en México viven al día. Ya les platicaremos y les vamos a subir seguramente ahí en alguna de los reels que tengamos esta pirámide financiera en donde habla de la importancia. Sin embargo, yo creo que menos del 5% de la población cubre o cumple con esa pirámide financiera de tener fondo de emergencia, entonces viven realmente al día. Entonces, por supuesto que toda la vida van a estar buscando y en algún momento invitaremos a algún experto en temas de economía familiar o de finanzas que nos explique el por qué y buscar sensibilizar a la gente de por qué es tan importante, ¿no? Porque gastan absolutamente en todo, que a lo mejor no buscan. O sea, cuando tú contratas todo tu streaming, seguramente no le dices a HBO, oye, hazme un descuento, ¿no? Porque no me alcanza. Lo pagas. Sí. Entonces entiendo tu punto de decir, qué triste que en algo que vale tanto la pena, pues sí, pero al final también sabemos que hoy en día los seguros de gastos médicos mayores es un tema. Claro. Es un lujo. Por lo menos los que estamos acostumbrados a conocer. Otra vez, hay muchísimas ofertas
Ya platicaremos de Sí, algunas de acuerdo. aseguradoras, específicamente AXA, que está haciendo muchísima labor en nuestro país por hablar de temas de prevención para evitar pues todo este efecto que está pasando en seguro de gastos médicos. No quiero entrar aquí, pero es una cuestión mucho más profunda. Lo que sí quiero rescatar es el tema de la asesoría. Siempre nos vamos a enfrentar, pero como en todo, a agentes que a lo mejor, o a vendedores, digámoslo abiertamente, que no necesariamente van a dar una asesoría. Hay que explicarles a toda la gente que nos está escuchando qué es lo que tienen que buscar y cuáles son las red flags, digámosle, de un agente de seguros. En qué casos me tengo que preocupar de alguna asesoría, dónde puedo rectificar toda la información que me dan, porque al final todo este sector está regulado por Hacienda, está a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, está también por ahí la Conducef. Entonces les vamos a dar todas estas herramientas, pero es importante que ellos lo sepan. Lo que sí quiero rescatar es el tema del propósito. O sea, aquí a lo mejor nos van a escuchar mucho hablar de, pues el tema del negocio, dijo Mau, claro, o sea, a ver, ser agente de seguros a nivel mundial es la profesión mejor pagada, es una realidad. Yo siempre les digo a los agentes, tú vas a ganar lo que tú quieras ganar. Y sigue habiendo un mercado grandísimo, ¿no? Hablando de negocio, ya platicaremos en su momento de por qué todos estamos aquí. Pero también, como hemos podido platicar con mucha gente, es una carrera que tiene propósito. Tiene propósito social, o sea, a los que nos gusta ser muy idealistas, social desde el punto de vista que en las economías de primer nivel a nivel mundial tiene muchísimo que ver la correlación de la población asegurada con los apoyos de gobierno, pero también con todos los el conocimiento económico y financiero que tiene la población, ¿no? Entonces, si nosotros podemos sumar para tener una economía todavía más fuerte, creo que eso es súper importante. Pero sobre todo, la cantidad de personas que estamos protegiendo. O sea, cuando tú asesoras realmente a alguien y de una manera ética y le dices, oye, esto te va a pasar porque lo hemos visto, porque lo he vivido, estos son tus riesgos, esto es lo que tienes que observar. Obviamente esta sensación de decir, híjole, qué mal que a lo mejor se va a ir o ya no lo va a seguir pagando o va a contratar con algún otro agente que le vendió humo, pero que desafortunadamente el cliente decidió comprar ese humo y que a lo mejor realmente va a tener una afectación, ¿no? Creo que por lo menos puedo hablar por toda la tribu Nomad. Aquí tenemos y habemos puros agentes profesionales que jamás nos prestaríamos a ese. Entonces, al final estamos hablando de que es la mejor carrera que puedes tener, con libertad de tiempo, siendo dueño de tu propio negocio, ya hablaremos de eso especialmente, pero también con un propósito, que es uno de los pilares que tiene la comunidad Nomad, bien bonito, de proteger a la gente en su patrimonio, de insistirles, de platicarles, sensibilizarlos todo lo que hay allá afuera y que no necesariamente sabemos, porque otra vez no tenemos la cultura, nadie nos la enseñó y no nacemos con ese conocimiento que a lo mejor nosotros después de tantos años acá hoy lo conocemos. Para concluir, Mau, sí. ¿Qué le dirías a los miles y cientos de personas que ya nos están escuchando? ¿Qué les diría? Aprovechemos este espacio, aprovechemos todo este espacio para aprender, para platicar, para sacar nuestras dudas, quitar mitos, que a lo mejor no nos gusta mucho la palabra, pero aprovechémonos y disfrutemos. Va a haber episodios, creo, más serios, otros más de relajo. Aprovechemos el espacio, conozcamos y nada, pues es eso. Aprender cada día algo nuevo siempre es importante y hagámoslo aquí, en este podcast. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Yo para concluir, asegúrense. Creo que sí, eso, ¿no? Que tratemos de quitarnos la venda de los ojos, ¿no? En lo que respecta a seguros. Hoy ustedes van a tener la oportunidad de poder interactuar con nosotros, ¿no? Y creo que, como decía Mau, es un buen foro para que podamos despejar dudas, para que podamos hablar de temas que particularmente quieran que se desarrollen y sobre todo que se les quite el miedo, ¿no? A los seguros y que un poco se deje de ver como que son complejos,
al final aburridos, ¿no? O sea, al final pues qué otras cosas son aburridas, ¿no? Hay muchos temas aburridos, pero yo, en lo personal, yo me divierto, ¿no? O sea, cuando toca tener algunas experiencias buenas, es divertido, ¿no? Yo quiero cerrar con otra historia de un asegurado también de gastos médicos mayores. Vamos a hacer el podcast de Héctor de... Otra historia. Cuentos de terror. Cuentos. Iba a decir cuentos cortos, pero no. Cuentos largos. Es que este fue muy bueno. Este fue muy bueno. Y es algo por lo que digo que es divertido. Rápido. Un asegurado se le atora la pierna subiendo las escaleras. Es un problema de cadera. Lo tienen que operar, ¿no? Recién tenía Hasta ahí va muy divertido. 2 o 3 sí, 2 o 3 años tiene su no, lo divertido ahorita bien. Sí. 2 o 3 años había contratado su póliza y lo operan, todo sale bien, ¿no? Y yo digo divertido, y no solamente divertido, sino como, ¿cómo se dice? ¿Didáctico? No, satisfactorio. Pasó eso, le estuvimos dando seguimiento, terapias físicas, en fin. Hubo una vez que la esposa, hablando con ella, ¿no? Obviamente ellos nos refirieron mucho y todo. Ahí está un poco lo divertido. Pero lo satisfactorio viene en que ella nos dijo que, literal, nos dijo que éramos como sus ángeles. Entonces, esa parte, ¿no? De poder llegar a ese punto con alguno de los clientes vale más que cualquier cosa, ¿no? Y bueno, con eso. Excelente. Con mi cuento. Excelente. Pues espero que les haya gustado. La verdad es que fue una embarrada enorme. La gente que me conoce a nivel personal toda la vida me dice que no hago otra cosa que no sea más que hablar de seguros. Por eso el Hablemos Seguros, porque me encanta hablar de seguros, pero queremos hacerlo y espero que haya sido de una manera bastante práctica para que todos lo entendamos. El espacio está abierto otra vez para toda la comunidad y para toda la tribu. Nos encantaría en algún momento tener aquí a clientes que también cuenten su experiencia, que también nos reten, que también muy a manera práctica desglosemos los casos que hoy en día se presentan, que hablemos de temas financieros, que hablemos de temas, ¿por qué no?, también emocionales. O sea, ya llegará el momento en que les vamos a platicar el pagar o el indemnizar a una familia por fallecimiento del proveedor. Es una de las cosas que yo creo que no todo mundo tiene la posibilidad de vivir en su profesión, y eso definitivamente creo que es algo que vale muchísimo la pena compartir por acá. Y pues bueno, que conozcan a todos los diferentes figuras que participan o que están atrás de las pólizas de seguros que ustedes contratan, pero de una manera muy divertida, muy orgánica. Sobre todo queremos que sea súper orgánica, porque eso es lo que somos acá en Nomad. Y pues agradecerle mucho a Vargo, a Maca, a Mau y a Héctor que nos hayan acompañado. Gracias. Nos escuchamos en el siguiente capítulo y por favor, cualquier duda, comentario, retro, etcétera, nosotros venimos a divertirnos, a hablar de lo que nos encanta hacer, pero son bienvenidos todos sus comentarios para cualquier cuestión que podamos modificar. Entonces, muchas gracias. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Que viva el rock and roll.